Bueno, en mi opinión, Lula ha sido perseguido por una cuestión concreta, un poco para acabar con el mito, con la mitología Lula, con la figura más de consenso de las últimas décadas de Brasil, una figura contradictoria que llegó a hacer un pacto entre los más desfavorecidos y las élites y llegó a tener una popularidad tremenda. Era la única carta clara que tenía el Partido de los Trabajadores para perpetuarse y continuar con cotas de poder, y se le ha hecho una persecución muy concreta, ni siquiera con pruebas muy sólidas, ni siquiera por grandes corrupciones o estrategias de lobby empresarial hacia empresas brasileras en el resto de América Latina, algo que hacen todos los expresidentes que han hecho y continúan armando. Le han jugado por algo muy simbólico, que es la propiedad de un supuesto apartamento de lujo que toca justamente, que pretende derrumbar ese mito de Lula como el hijo de Brasil, como el pobre que llegó a ser presidente. Básicamente ha ocurrido aquello. Sobre la cuestión de por qué el PT ha apostado por esa carta de Lula como candidato hasta el final, intento hablar con con lo más analítico posible, después de haber escrito y cubierto todas las elecciones del lulismo del año 2002, o sea, intento no hablar como ni militante ni siquiera analizando muy bien. Era la estrategia que al PT le daba la seguridad de tener una candidatura fuerte en un contexto de polarización que el Partido de los Trabajadores ha reforzado, ha upado y ha considerado que es su escenario más oportuno. En las elecciones de 2014 surgió por primera vez una candidatura que aunaba el norte y el sur de Brasil, también a los pobres y a cierta élite, que era Marina Silva. El PT apostó todo por la polarización y en este caso más extrema por la existencia de Bolsonaro, de la ultraderecha. La pregunta realmente debería ser por qué se ha apostado hasta el final por una estrategia tan peligrosa, tan incendiaria y posiblemente con tan pulsión de suicidio, porque el riesgo es demasiado alto. La polarización extrema que vive Brasil por esta estrategia, a mi punto de entender, bastante cuestionable, del PT, es terrible, porque se podría haber buscado una configuración más diversa, transversal, apelando a otras estéticas, imaginarios, narrativas y discursos, y se ha apostado todo por ello. Entonces se ha apostado por tener a Lula de candidato hasta el final porque se avaliaba que toda la transferencia de votos de Lula, que es gigante, los votos hacia Fernando Haddad, iba a ser muy grande. Se está viendo por las últimas encuestas que así es, aunque no tan grande como el PT pensaba, y con la contraindicación terrible que es que al mismo tiempo crece el anti-Lula, el antipetismo, el odio y el odio feroz contra todo lo que significa el petismo, y con un riesgo serio de que el PT no sea capaz de ganar a Bolsonaro en el segundo turno. Ese es el gran problema. Primero, es importante considerar la polarización que existe en el país desde las elecciones de 2014, una polarización para unos entre PT, el Partido de los Trabajadores, y anti-PT, un gobierno que se quedó en el gobierno federal por 14 años y después fue sacado por un golpe parlamentar recién. Entonces es un país polarizado entre fuerzas pro-PT y fuerzas anti-PT, y un país polarizado por la desigualdad, un país polarizado también por la profundización de la desigualdad del país. Entonces esa polarización que viene fuerte de las fuerzas políticas desde las elecciones de 2014 llegan aún más agudizadas en esas elecciones. También es un país de profunda desconfianza de la clase política, ¿no? Por los últimos, también desde antes de 2014, la operación Lava Jato, que se llama, y los inúmeros casos de corrupción de la clase política, y los inúmeros casos de confirmación de esa corrupción, profundizó la desconfianza de la clase política. Son representantes y partidos que ya están desconectados de las personas, ya existe una desconexión, una sensación de desconexión de los electos y de los partidos políticos con relación a sus representados y a la población, pero esa desconfianza se profundiza y está en índices muy altos en ese momento de estas elecciones.
Y otro elemento que ya comenté, que es la profunda desigualdad en el país. Es un país que llega con más de 63.000 casos de muertes y homicidios por año, su mayoría de la población joven y afrodescendiente. Entonces es un país dividido por los profundos casos de desigualdad social, racial en el país. No hay como no considerar eso también cuando miramos el escenario electoral actual. Y es también un país que llega después de otro proceso de impeachment, ¿no? En ese caso de lo que pasó con la presidenta Dilma. Entonces también es un país que llega en las elecciones después de una ruptura de sacar una presidenta del poder, y ahora con un presidente que tiene los índices más altos de desaprobación de la población. Primero hay que considerar que él es el favorito ahora. Teníamos dos favoritos, ¿no? Uno de ellos es el expresidente Lula, que está en el cárcel por acusación de casos de corrupción. Él, según los números, ganaría en el primer turno. Él, imposibilitado de candidatarse, presentó un nuevo candidato del Partido de los Trabajadores, que es Fernando Haddad. Entonces Jair Bolsonaro era el segundo, ahora el favorito, y Fernando Haddad está en el segundo lugar. Y cómo entender que Bolsonaro tiene casi 30% de las intenciones de voto, ¿no? De nuevo, las tres claves. Es interesante recordar lo que el politólogo norteamericano Levitsky trae de democracias que están en crisis, de democracias que están muriendo en los países por voto, ¿no? por la vía electoral, no por golpes militares. Son contextos donde hay extrema polarización, división de la sociedad, contextos donde hay una grande crisis económica, y contextos donde hay una gran desconfianza de la clase política. Y ahí discursos de salvación, discursos de vamos a poner el orden, vamos a restaurar el orden, discursos que dialogan en alguna medida con todas las camadas de miedo que vienen de la sociedad, ganan fuerza. Y es ahí que la candidatura de Jair Bolsonaro gana muchas fuerzas. Claro que hay muchos elementos, otros, ¿no? También, de nuevo, de una clase política que no se comunica muy bien con la sociedad. Entonces también hay una camada de una comunicación más ágil, más fácil, que viene desde ese candidato, y ahí la forma como se comunica es mucho más importante que el contenido de lo que se comunica, ¿no? Como si fuera él es más comprendido, la población lo comprende más, y cree que él va a ayudar a restaurar el caos que está, no importando mucho si sus contenidos son antidemocráticos o no. Eso para una parte. Para otra parte también, en ese contexto son grupos y personas, individuos de derecha que se reconocen como de derecha y que ven, después de todas las últimas crisis brasileñas, un espacio para vocalizar su proyecto político. Son personas que creen que el camino es ese. Y ahí encuentran en ese candidato una voz ahí para transmitir su voluntad política y de camino para el país. Entonces esas son algunas claves que se encuentran para intentar interpretar el crecimiento y el favoritismo de un candidato como él, que no es un fenómeno solo brasileño, es que ahora se profundiza en Brasil, pero eso está pasando, es un fenómeno mundial, y que en Brasil, mismo mirando el mundo y aprendiendo con los errores del mundo, Brasil está en el mismo camino.